Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a examinar un cambio de tono absolutamente sísmico que ha ocurrido hace nada en el mundo económico. Resulta que The Economist, esa revista que literalmente se lee en el Banco Central Europeo y en los consejos de administración más elitistas del planeta, ha puesto en su portada dos palabras que llevaban años flotando en el ambiente, pero que la ortodoxia económica se negaba a escribir. Hablamos de el apocalipsis del empleo. Así que, en esta exploración vamos a desgranar de manera totalmente objetiva los datos, los precedentes históricos y las implicaciones más alucinantes que trae la inteligencia artificial para nuestro trabajo, basándonos directamente en este revelador informe. Para entender bien la magnitud de todo este desafío, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos viendo la realidad de este apocalipsis del empleo. De ahí viajaremos un poco al pasado para analizar la pausa de Engels. Luego entraremos de lleno en el shock de la IA. Repasaremos de forma neutral las tres soluciones institucionales que hay sobre la mesa. Debatiremos el concepto del tecnofeudalismo y terminaremos con esa gran dicotomía de nuestro futuro: construir o solo consumir. Vamos con la primera sección, el apocalipsis del empleo. Ahora, lo que resulta súper interesante de este mensaje es precisamente de quién viene. Por tradición, este tipo de publicaciones de corte liberal han sido siempre el gran contrapeso contra cualquier pánico tecnológico, ¿verdad? Cuando se advertía de la pérdida de empleos, ellos respondían con gráficos de crecimiento y productividad. Pero ojo, porque algo ha cambiado de raíz. Ese subtítulo cargadísimo de intenciones, espera lo mejor, prepárate para lo peor, no es casualidad. Que el árbitro más sobrio de la economía decida usar esta frase mientras ilustra a trabajadores de cuello blanco cayendo en una especie de agujero negro es una señal de alarma institucional brutal. Básicamente nos están diciendo, oye, ya no podemos mirar hacia otro lado. Y claro, esta ansiedad no es solo cosa de las élites, está súper arraigada a pie de calle. Pensemos en esto: 7 de cada 10 estadounidenses ya creen que la inteligencia artificial les va a poner las cosas muy difíciles para encontrar trabajo. 7 de cada 10. Y no estamos hablando de un estudio alarmista al azar, son datos recientes del mismo país que está liderando esta revolución tecnológica, la cuna de Silicon Valley. Es un contraste loquísimo. Por un lado, los mercados baten récords y no paramos de oír hablar de hiperproductividad, pero por otro hay un miedo visceral y palpable en la gente. Y esto es fundamental porque cuando la ansiedad social alcanza esta masa crítica, forzosamente acaba provocando terremotos políticos. Pasamos a la sección 2, la pausa de Engels. A ver, para entender lo que se nos viene encima, el análisis nos pide que miremos un momento por el retrovisor. Casi siempre buscamos consuelo en la historia cuando hay grandes saltos tecnológicos, y el argumento clásico de la economía durante un par de siglos ha sido bastante tranquilizador. Sí, la tecnología destruye trabajos concretos, pero a largo plazo acaba creando muchísimas más oportunidades. Es decir, los telares automáticos se cargaron a los tejedores manuales, pero crearon la figura del ingeniero mecánico, o el coche, que acabó con la industria de los carruajes tirados por caballos, pero de repente nos trajo gasolineras, talleres, aseguradoras y toda una red inmensa de nuevos empleos. Y esto ilustra de manera brillante el problema de nuestra zona de confort, porque la publicación asume ese argumento clásico, pero hace una advertencia histórica que pone los pelos de punta. Nos recuerda que la revolución industrial no fue jauja desde el minuto uno. Introduce un concepto económico llamado la pausa de Engels. Fue una anomalía histórica rarísima que duró décadas, un periodo de transición que resultó ser súper doloroso para la mayoría de la gente. Fijaos bien en estas fechas: 1780, 1800, 1820, 1840. Durante todo este larguísimo periodo, la productividad industrial se disparó como un cohete y el Producto Interior Bruto no paró de crecer. Pero ¿sabéis qué pasó con los salarios reales de los trabajadores? Se estancaron por completo. Se generó una riqueza masiva, sí, pero no se repartió mágicamente. Se fue de forma directa al bolsillo de los propietarios del capital. Este precedente nos demuestra que un salto tecnológico espectacular puede significar que la clase trabajadora no vea ni un solo beneficio real. O sea, estamos hablando de pasar toda una vida laboral entera trabajando exactamente igual de duro sin experimentar absolutamente ninguna mejora económica. Sección 3. El shock de la IA. Bueno, volviendo a nuestro presente, ¿por qué la inteligencia artificial está asustando tanto a las instituciones en comparación con otras disrupciones del pasado? Para dimensionar esto, el informe trae a colación el famoso shock de China. Allá por 2001, cuando China entró en la Organización Mundial del Comercio, se desató una tormenta comercial enorme. 2 millones de empleos se esfumaron en Estados Unidos entre 1999 y 2011. Fue una pérdida súper concentrada, sobre todo en fábricas de zonas muy concretas. Y según nos cuentan, esa pérdida, aunque fue localizada, bastó para desencadenar terremotos políticos bestiales que cambiaron por completo el panorama y la forma de pensar de todo un país.
Vamos a avanzar y ver cómo esto sube el nivel de riesgo a algo sin precedentes. El análisis marca una diferencia cualitativa que es clave. El shock de China golpeó sobre todo a los trabajadores de cuello azul, operarios de fábricas en sitios como Ohio. Pero ojo, porque el shock de la IA va directo a por los trabajadores de cuello blanco. Hablamos de bufetes en Manhattan, departamentos legales en Madrid, diseñadores en Barcelona. Son profesionales con estudios superiores, con redes de contactos importantísimas y sobre todo con línea directa a los medios de comunicación. Tienen una capacidad inmensa para articular su cabreo y ejercer una presión política masiva si de repente se ven en la calle. Y eso, políticamente, es dinamita. Y la velocidad a la que va todo esto es de locos. Aunque es cierto que si miramos los datos macroeconómicos de hoy todavía no vemos una destrucción de empleo masiva, las señales de humo están ahí. El dinero que las empresas están metiendo en IA crece exponencialmente. Para ponerlo en perspectiva, se proyecta que empresas como Anthropic van a rozar los 50.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales en poquísimo tiempo. Hablamos de cifras que redefinen economías enteras en meses. Ya no son 3 informáticos en un garaje, son industrias titánicas. La cosa va tan rápida que hacer la vista gorda sería, como mínimo, bastante irresponsable. Vamos a la sección 4. 3 soluciones propuestas. Toca revisar de forma totalmente neutral qué soluciones institucionales pone el análisis sobre la mesa para capear la tormenta. Básicamente lo dividen en 3 grandes pilares. El primero, clarísimo, ni se os ocurra frenar la tecnología. Intentar pararla sería inútil, carísimo y nos privaría de avances gigantes en campos como la medicina o el cambio climático. El segundo paso apunta a reformas fiscales inteligentes, mencionando por ejemplo el modelo danés, donde el Estado se remanga y ayuda activamente a formar a la gente para los nuevos empleos. Pero es el tercer pilar el que te deja de piedra, viniendo de una revista económica tan tradicional. Hablan de una redistribución radical. Ponen sobre la mesa desde nacionalizaciones parciales hasta dividendos ciudadanos financiados por la IA. De hecho, mencionan a un candidato presidencial de Corea del Sur que propuso dar un dividendo tecnológico a cada ciudadano, algo que hizo caer la bolsa del país un 5% al instante antes de que el hombre diera marcha atrás. En fin, que la ortodoxia está barajando ideas realmente extremas. Entramos en la sección 5, el riesgo del tecnofeudalismo. Entonces, el punto crucial aquí es la enorme contrapartida filosófica y económica que surgen de esas medidas de redistribución, especialmente de la más famosa, la renta básica universal. El informe señala un peligro tremendo escondido detrás de las buenas intenciones. A ver, si la IA concentra todo el dinero en 4 manos y perdemos nuestros salarios, la lógica dice que hace falta una renta básica solo para que la economía no colapse. Pero la crítica profunda dice que hacer esto nos convertiría en meros receptores pasivos, totalmente dependientes de los monopolios tecnológicos y de los gobiernos. A este escenario de dependencia casi medieval lo han bautizado como tecnofeudalismo con subsidio, un modelo que, lejos de liberar al individuo, lo anestesia y le quita la capacidad de crear valor por sí mismo. Y ante este panorama tan complejo, el análisis constata un fallo garrafal en la coordinación general. Seguro que os suena eso que decía el economista Schumpeter de la destrucción creativa. Pues bien, ahora mismo la destrucción y la creación van cada una por su lado. Los gobiernos están obsesionados con regular para controlar a la IA, pero no están moviendo un dedo para suavizar la transición laboral. Las empresas, lógicamente presionadas por sus accionistas, ven la IA única y exclusivamente como una tijera para recortar gastos, sin pararse a pensar en el impacto social. Así que al final, ¿qué pasa? Que los individuos se quedan completamente solos, en plan sálvese quien pueda, intentando adaptarse a una revolución tecnológica que cambia las reglas del juego cada 3 meses. Y llegamos a la sección 6, construir o solo consumir. Y aquí, entre tanta indecisión institucional, nos plantan un espejo bastante incómodo sobre qué hacemos con nuestro tiempo libre. El informe proyecta una división radical para los próximos años. O eres de los que construyen o eres de los que consumen. Y no lo dicen como una crítica moral, sino como la matemática fría y dura de la nueva economía. Quien dedique su tiempo a crear activos digitales, a dominar sistemas escalables o a adquirir habilidades nicho que generan valor incluso mientras duermen, estará asegurando su futuro. Por el contrario, quien se dedique únicamente a hacer scroll pasivo y consumir contenido, lo único que hará será engordar los algoritmos y las cuentas bancarias de los primeros. Adaptarse no es tener internet en casa. Adaptarse es ser capaz de crear un valor real que pueda escalar. Y con esto cerramos el análisis de hoy. Fijaos, puede que el famoso apocalipsis del empleo no sea una certeza absoluta al 100%, pero desde luego ya no es un guión de ciencia ficción. Es una realidad inminente que requiere planes serios y urgentes. Lo que más resuena de todos estos datos es la enorme desconexión entre una tecnología que avanza a la velocidad de la luz y unas instituciones que, sistemáticamente, llegan tarde a todo. Con el reloj corriendo en nuestra contra y el valor concentrándose en muy pocas manos a un ritmo histórico, la gran pregunta, la más importante de todas, queda en el aire. ¿Estamos realmente preparados, tanto a nivel sociedad
como de manera personal, para sobrevivir y prosperar en esta transición. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en la próxima.